Una historia de amor prohibido da un giro repentino y desgarrador cuando un guardaespaldas descubre un secreto que lo aleja, dejando preguntas sin respuesta. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Los candelabros arrojaban un cálido resplandor sobre el salón de baile del Gran Plaza Hotel mientras Sarah Whitman estaba de pie cerca de la fuente de champán, con los dedos apretados alrededor del tallo de su copa. A sus 32 años, llamaba la atención sin esfuerzo, su vestido negro de Givenchy a medida y su elegante postura la marcaban como una realeza de la moda. Sin embargo, sus ojos verdes escaneaban constantemente la habitación, traicionando una inquietud que su sonrisa practicada no podía ocultar del todo. «Señorita Whitman. Por aquí». Un reportero se adelantó, con su voz cortando la música del cuarteto clásico. ¿Algún comentario sobre las recientes acusaciones sobre las prácticas de fabricación de su empresa? Sarah mantuvo la compostura, pero los músculos de sus hombros se tensaron visiblemente. Dos guardias de seguridad se acercaron, creando una barrera entre ella y la creciente multitud de periodistas. Las preguntas continuaron, superpuestas. ¿Qué pasa con las condiciones de las fábricas en el sudeste asiático? ¿Es cierto que tu padre dejó instrucciones específicas sobre la dirección de la empresa? Sarah tomó un sorbo de champán y miró su reloj, otra hora de esta recaudación de fondos que soportar. Había asistido a cientos de estos eventos desde que se hizo cargo de Whitman Fashion Group a los 28 años, pero el escrutinio constante nunca se hizo más fácil. Su asistente, Lisa, apareció a su lado con una tableta, lo que le proporcionó una excusa bienvenida para alejarse de los periodistas. Al otro lado de la ciudad, en un centro de entrenamiento privado, Marcus Reed ejecutó una maniobra de derribo perfecta sobre su compañero de entrenamiento. El sudor goteaba de su cabello oscuro y corto mientras ayudaba a su oponente a levantarse de la lona. A los 35 años, se movía con la fluida precisión de alguien que había pasado años perfeccionando su cuerpo para convertirlo en un arma. Todavía tan agudo como siempre, Reed, dijo su excomandante del oficial James Martínez, lo llamó desde un costado. ¿El sector privado lo trata bien? Marcus tomó una toalla y se secó la cara antes de responder. Es un campo de batalla diferente, señor. Menos disparos, más reuniones de la Junta. Echó un vistazo a las instalaciones, equipos de última generación pagados por clientes corporativos que necesitaban la mejor seguridad que el dinero pudiera comprar. Muy lejos de su infancia en Detroit, donde su madre soltera tenía 2 trabajos para mantener la comida en la mesa. A la mañana siguiente, Sarah estaba sentada en su oficina en el piso 40 de la Torre Whitman, revisando los archivos del personal de seguridad. Las amenazas recientes habían aumentado más allá del acoso habitual de los paparazzi, y su junta insistió en mejorar su equipo de protección. La puerta se abrió y entró su director de recursos humanos con una figura alta con un traje gris oscuro perfectamente ajustado. Marcus Reed estaba de pie con porte militar, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de la habitación antes de fijarse en Sarah. Ella se levantó para saludarlo, notando cómo se movía, equilibrado, controlado, consciente. Su apretón de manos era firme pero medido. El señor Reed viene muy recomendado, empezó el director de recursos humanos. Exmiembro de las fuerzas especiales, con amplia experiencia en protección ejecutiva. He leído el expediente, interrumpió Sarah, estudiando el rostro de Marcus. Ninguna reacción a su brusquedad, bien. ¿Qué le hizo dejar el servicio militar, señor Reed? Serví a mi país durante 12 años, respondió, su voz profunda tenía un matiz de Detroit debajo del pulido profesional. Ahora prefiero elegir mis tareas. Y a mis clientes. Sarah arqueó una ceja. ¿Estás insinuando que has elegido este? Investigué a fondo sobre Whitman Fashion Group antes de aceptar la entrevista. La fundación benéfica de su empresa ha hecho un trabajo impresionante con los programas de rehabilitación de veteranos. Algo cambió en la expresión de Sarah, sorpresa, tal vez, de que él hubiera mirado más allá de los titulares de los tabloides. Caminó hacia las ventanas del piso al techo, mirando la ciudad. La situación de los medios se ha vuelto complicada. Necesito algo de ayuda. Alguien que pueda manejar amenazas tanto físicas como reputacionales. Marcus se unió a ella en la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Entiendo la discreción, señora Whitman. Y entiendo que a veces las mayores amenazas no son las más obvias. Sus ojos se encontraron en el reflejo del cristal,
Por un momento, ninguno de los dos habló. Sara se giró y le extendió la mano de nuevo. ¿Cuándo puedes empezar? Inmediatamente, respondió Marcus, aceptando su apretón de manos. Esta vez, ambos notaron que su contacto se prolongó una fracción de segundo antes de romper el contacto. El director de recursos humanos comenzó a discutir los detalles del contrato, pero Sara ya había tomado su decisión. Regresó a su escritorio, consciente de la presencia de Marcus de una manera que no tenía nada que ver con la seguridad, y todo que ver con su comportamiento, confiado pero no arrogante, poderoso pero controlado. Iba a ser un acuerdo interesante, pensó, siempre que ambos mantuvieran límites profesionales. Ninguno de los dos podría haber sabido entonces hasta qué punto esos límites serían puestos a prueba en los meses siguientes. Los flashes de las cámaras se sucedieron en ráfagas rápidas mientras Sara salía del restaurante, cada ráfaga acompañada de preguntas gritadas que se volvían cada vez más hostiles. Marcus se movió suavemente entre ella y los periodistas, sus anchos hombros creando una barrera eficaz. Sus ojos escrutaban constantemente a la multitud, notando que periodistas se estaban volviendo demasiado agresivos. Señorita Whitman, ¿es cierto que su empresa enfrenta una investigación federal? Un reportero se abalanzó hacia adelante con el micrófono extendido. Marcus interceptó el movimiento sin perder el paso, su mano firme pero profesionalmente redirigiendo el brazo del reportero. No hay preguntas en este momento, afirmó Marcus. Su voz tenía suficiente autoridad para hacer que varios fotógrafos retrocedieran. Guió a Sara hacia el auto que la esperaba, manteniendo el contacto con su codo mientras hablaba en voz baja en su auricular para coordinarse con el conductor. Sara mantuvo su rostro neutral, pero Marcus podía sentir la tensión en su brazo. Cuando llegaron al vehículo, un reportero gritó algo sobre cuentas en el extranjero y lavado de dinero. El paso de Sara vaciló un poco, tan brevemente que solo alguien entrenado para notar esos detalles lo habría notado. Dentro del auto, Sara exhaló un largo suspiro, su fachada serena se quebró. Se están volviendo más atrevidos, notó, alisándose la falda con manos ligeramente temblorosas. ¿Lo manejaste bien?, respondió Marcus, mirando el tráfico a través de las ventanas tintadas. Pero deberíamos considerar cambiar tu lugar habitual para almorzar. La tarde siguiente los encontró caminando por Central Park, un raro momento de relativa paz en la agitada agenda de Sara. Marcus había sugerido variar su rutina para despistar a los paparazzi, y algo en su tranquila confianza hizo que Sara aceptara la salida improvisada. Solía venir aquí con mi padre, dijo Sara, rompiendo un cómodo silencio. Pasaron por el cobertizo para botes, siguiendo caminos menos concurridos. Antes de que la compañía saliera a bolsa, antes de que todo se tratara de precios de acciones y reuniones de directorio. Marcus siguió su ritmo, manteniendo una distancia profesional mientras se mantenía lo suficientemente cerca para escuchar sus suaves palabras. ¿Cómo era? ¿Tu padre? Complicado, respondió Sara, deteniéndose para observar a un grupo de niños alimentando a los patos. Brillante con los negocios, no tan brillante con la familia. Después de que mi madre se fue, se lanzó al trabajo. Construyó un imperio, pero se quedó en silencio, luego sonrió con ironía. Lo siento, no suelo compartir. Terminó Marcus. Cuando ella asintió, él continuó, a veces es más fácil hablar con alguien que no es parte de tu mundo. Sara lo estudió, notando cómo su postura alerta nunca vaciló incluso mientras hablaban. ¿Y tu familia? Madre soltera, 2 trabajos, en el lado este de Detroit, dijo Marcus simplemente. Ella quería que fuera a la universidad. Elegí el ejército en su lugar. Pero ella me apoyó de todos modos, vino a cada ceremonia, orgullosa como podía estar con sus trajes de segunda mano. Suena extraordinaria, dijo Sara. Sí, dijo ella con suavidad. ¿Lo fue? El tiempo pasado quedó suspendido entre ellos por un momento. Cáncer, hace 3 años. Sara le tocó el brazo brevemente, un gesto de simpatía que envió una corriente inesperada a través de ambos. Marcus se aclaró la garganta, redirigiendo su camino hacia una zona menos aislada, tratando de mantener una distancia profesional incluso mientras su mente registraba la calidez persistente de su toque. Más tarde esa noche, en su apartamento, Marcus revisó las grabaciones de seguridad del día, un hábito que había desarrollado para identificar posibles amenazas y patrones.
Pero se encontró deteniéndose repetidamente en momentos con Sara, su sonrisa genuina cuando describía a su padre, la forma elegante en que se movía a pesar de la presión constante, como bajó ligeramente la guardia durante su caminata. Se frotó los ojos, tratando de concentrarse en los posibles riesgos de seguridad en lugar de la forma en que el perfume de Sara había permanecido en el auto, o como sus ojos verdes tenían sombras que no tenían nada que ver con la falta de sueño. Este era un territorio peligroso. Su trabajo era protegerla, no notar cómo su risa cambiaba cuando estaban lejos de las cámaras, volviéndose más profunda, más real. La reunión informativa de seguridad de la mañana siguiente fue estrictamente profesional. Marcus describió los nuevos protocolos para las visitas a los restaurantes, sugiriendo alternativas a sus lugares habituales. Sara escuchó atentamente, tomando notas, cada centímetro como la eficiente directora ejecutiva. Pero cuando sus ojos se encontraron durante una discusión sobre las rutas de tránsito, algo cambió en el aire entre ellos. ¿Hay algo más?, preguntó Sara, su voz cuidadosamente neutral. Marcus vaciló, luego cuadró los hombros. La atención de los medios es más que la cobertura típica de celebridades. Están buscando algo específico. Los dedos de Sara apretaron su bolígrafo, pero su voz se mantuvo firme. Eso no es inusual en mi posición. No, asintió Marcus, pero sus preguntas se están volviendo más específicas. Si hay algo que debería saber. Usted está aquí para protegerme de las amenazas físicas, señor Reed, interrumpió Sara, su tono, los medios de comunicación son un asunto aparte. Marcus asintió y aceptó el desaire, aunque sus instintos le decían que había algo más en la historia. Había aprendido en el ejército que, a veces, las mayores amenazas eran aquellas de las que la gente no hablaba. Pero también reconocía cuando alguien cerraba la puerta a una conversación. Al salir de su oficina, Marcus reconoció dos verdades incómodas: estaba desarrollando sentimientos que iban mucho más allá de la preocupación profesional por Sarah Whitman, y ella estaba ocultando algo que podría ponerla en riesgo. Ambas conclusiones eran igualmente problemáticas para un hombre en su posición. El comedor de la mansión Whitman podría haber albergado un pequeño apartamento. Los candelabros de cristal proyectaban sombras prismáticas sobre la mesa de caoba donde Sara estaba sentada frente a su madre, Victoria Whitman, cuya apariencia perfectamente cuidada desmentía sus 60 años. Marcus permaneció de pie discretamente junto a la puerta, siendo testigo de la tensión que aumentaba con cada momento que pasaba. La junta está preocupada, Sara, dijo Victoria, cortando su filete Wellington con precisión quirúrgica. Tu padre construyó esta empresa desde la nada, y he triplicado nuestra cuota de mercado desde que me hice cargo, interrumpió Sara, raspando con el tenedor la porcelana fina. La expansión asiática está avanzando exactamente como estaba previsto. Victoria se secó los labios con una servilleta de seda. No se trata de métricas comerciales. Se trata de imagen. Estos rumores en la prensa, tu persistente estado de soltera, la forma en que estás manejando a los medios, sus ojos se dirigieron hacia Marcus. Y ahora esta obsesión con la seguridad. Marcus es necesario, respondió Sara, con la voz tensa. ¿O has olvidado el intento de robo del mes pasado? Cariño, ambos sabemos qué tipo de atención atraen los guardaespaldas personales. Especialmente, Victoria hizo una pausa significativa, los atractivos. Marcus mantuvo su postura profesional, pero su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Las mejillas de Sara se sonrojaron de ira. No voy a tener esta conversación, Sara se puso de pie de repente. ¿La compañía? Ahora la compañía es mía, madre. No necesito tu aprobación para cada decisión. No, pero debes recordar lo que está en juego, dijo Victoria bajando la voz. Tu padre trabajó muy duro para proteger la reputación de esta familia. Para protegerte de ciertas consecuencias. La mano de Sara tembló cuando tomó su vaso de agua. Marcus notó el ligero temblor y lo archivó con otras observaciones que sugerían que había más en la dinámica familiar de lo que parecía a primera vista. La cena terminó poco después, con las palabras de despedida de Victoria flotando en el aire: solo recuerda, cariño, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Más tarde esa noche, Marcus recibió una llamada inesperada de Jake Torres, un ex compañero de escuadrón de sus días militares. Se conocieron en un bar tranquilo en el Lower East Side, lejos de los lugares habituales de Sara. Te ves bien, la vida corporativa te trata bien,
preguntó Jake, deslizándose hacia la cabina con 2 cervezas. Marcus aceptó la bebida pero no tomó un sorbo. ¿De qué se trata, Jake? No hemos hablado en meses. Jake se inclinó hacia adelante y bajó la voz. He estado haciendo un trabajo de investigación privada. Un cliente me contrató para investigar a la familia Whitman, específicamente algunas conexiones con un cartel que opera desde Colombia. Marcus mantuvo su expresión neutral, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Los Whitman están limpios. Los investigué a fondo antes de aceptar el trabajo. ¿Lo hiciste? Jake sacó su teléfono y le mostró una foto a Marcus. Porque esto fue tomado hace 3 años. Es Sarah Whitman en Bogotá, reunida con conocidos asociados del cartel. La imagen era granulada pero inconfundible, Sarah, luciendo más joven y despreocupada, sentada en un café al aire libre con 2 hombres que Marcus reconoció de las reuniones informativas de inteligencia. Se le apretó el estómago. ¿Quién es tu cliente, Jake? No puedo decirlo. Pero aquí está el asunto, ¿la conexión con el cartel? Va más allá de Sarah. Mucho más allá. Y alguien está tratando de enterrarlo todo. Marcus apartó la cerveza sin tocarla. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Porque eres buena gente, Marcus? ¿Y por qué esa mujer a la que estás protegiendo? O es una víctima o una usuaria, y tienes que averiguar cuál de las 2 cosas se pone fea. Después de dejar a Jake, Marcus caminó durante horas por la ciudad, su entrenamiento en conflicto con sus crecientes sentimientos por Sarah. Comenzó una investigación discreta, pidiendo favores a contactos en las comunidades de inteligencia. Cada pieza de información se sumaba a su inquietud. El Whitman Fashion Group tenía numerosas filiales en América del Sur. Varios miembros de la junta habían hecho viajes frecuentes a Colombia durante la última década. Grandes sumas de dinero se habían movido a través de complejas cuentas en el extranjero. Y el padre de Sarah había muerto en circunstancias misteriosas justo antes de que ella tomara el control de la empresa. En su apartamento, Marcus extendió la información que había reunido. Fotos, registros financieros, registros de viajes, todo apuntaba a algo más grande que simples tratos corporativos. Pero era la participación de Sarah lo que más lo preocupaba. La mujer que había llegado a conocer, fuerte, con principios, vulnerable debajo de su personalidad pública, no coincidía con las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Sarah: no puedo dormir. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Sigues despierta? Marcus miró el mensaje, sintiendo el peso de la información no revelada entre ellos. Pensó en sus manos temblorosas en la cena, su reacción a ciertas preguntas de la prensa, las sombras en sus ojos cuando se mencionaba a su padre. Todo apuntaba a una mujer que soportaba una pesada carga, pero ¿era culpa o miedo? Empezó a escribir varias respuestas antes de decidirse por sí. Todo bien. Su respuesta llegó rápidamente, solo necesitaba saber que alguien estaba allí. Marcus miró las pruebas esparcidas sobre su escritorio, luego volvió a mirar su mensaje. En ese momento, se dio cuenta de que estaba cruzando una línea que no podía deshacer. Su trabajo era proteger a Sarah Whitman, pero en cambio se estaba enamorando de ella. Y ahora, con estas revelaciones sobre su pasado, tenía que decidir si confiar en sus instintos sobre la conexión con el cártel. Lo cambió todo. Si Jake tenía razón, Sarah no solo estaba lidiando con los medios agresivos o la política corporativa, potencialmente estaba atrapada en algo que podría hacer que la mataran. O tal vez era una participante activa, que usaba su posición para facilitar operaciones ilegales. De cualquier manera, Marcus sabía que ya no podía mantener la distancia profesional. Tenía que saber la verdad, no solo por su trabajo, sino porque su corazón ya estaba demasiado comprometido como para alejarse. La oficina del ático de la Torre Whitman estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del control de temperatura. Marcus estaba de pie junto a las ventanas, las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. Sarah estaba sentada en su escritorio, su aplomo habitual fracturado por las fotos que Marcus había colocado frente a ella. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? La voz de Sarah era apenas un susurro. Las fotos de Bogotá aparecieron ayer, respondió Marcus, manteniendo su tono profesional a pesar de la agitación en su pecho. Pero sospeché que algo andaba mal durante semanas. Las preguntas de la prensa no eran al azar.
Estaban recibiendo información de los demás. Sara tomó una de las fotos, ella misma, 3 años más joven, sentada con hombres que ahora se sabe que son miembros de alto rango del cártel de la serpiente. Sus manos temblaron levemente antes de estabilizarlas. No es lo que piensas, comenzó, luego se detuvo, riendo amargamente. Aunque supongo que eso es lo que todos dicen cuando se enfrentan a la evidencia de sus crímenes. Entonces dime qué es. Marcus se giró para mirarla de frente. Porque ahora mismo, estoy viendo pruebas de que mi cliente tiene conexiones con uno de los cárteles más peligrosos de Sudamérica. Eso te convierte en un criminal o en una carga. Sara se puso de pie de repente, la ira brillando en sus ojos. No tienes derecho a juzgarme, Marcus. No tienes idea de lo que he pasado, lo que he tenido que, se interrumpió, recuperándose visiblemente. No puedo contarte todo. No es solo mí, no puedo protegerte si no sé de qué te estoy protegiendo. Marcus se acercó más, su voz se suavizó a pesar de su determinación profesional. Estos hombres son asesinos, Sara. Blanqueadores de dinero. Traficantes de drogas. Lo que sea que tengan sobre ti, no tienen nada sobre mí, interrumpió Sara bruscamente. Fui a Bogotá a investigarlos. Mi padre hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Descubrí algunas inconsistencias en nuestras operaciones en Sudamérica. Empresas fantasma, flujos de efectivo inusuales. Cuando comencé a hacer preguntas, me dijeron que no hablara del tema. Pero no lo hiciste. ¿Lo harías? Ella lo miró directamente a los ojos. Rastreé el dinero hasta Colombia. Me puse en contacto con alguien que prometió información. ¿Esos hombres de la foto? No se estaban reuniendo conmigo, se estaban reuniendo con mi contacto. Solo estaba allí para observar. Marcus procesó esto, su mente táctica analizando las implicaciones. ¿Tu padre se enteró? El rostro de Sara se tensó de dolor. 2 semanas después, tuvo su accidente. La investigación dictaminó que fue por causas naturales, pero se dio la vuelta y miró hacia las ventanas. Después de eso, me eché atrás. Tomé el control de la empresa y me concentré en las operaciones legítimas. Pensé que si avanzaba, si construía algo limpio, pero ahora está cobrando impulso, terminó Marcus. La atención de la prensa, las amenazas, alguien está enviando un mensaje. No sé quién está detrás de esto, admitió Sara. Podría ser el cártel, podría ser alguien dentro de la empresa. He intentado rastrear la filtración, pero, deberías habérmelo dicho, interrumpió Marcus, con frustración en la voz. Estoy entrenado para este tipo de situaciones. En cambio, me dejaste operar a ciegas mientras las amenazas reales se acercaban. Te estaba protegiendo. Sara se giró para mirarlo de frente. Cuanto menos supieras, más seguro estarías. Nunca quise. Se detuvo, la emoción le hizo la voz áspera. Nunca quise que te involucraras en este lío. Eres demasiado. ¿Demasiado qué? Marcus se acercó, la distancia profesional apostada demasiado importante, susurró Sara. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de sentimientos no expresados. Marcus extendió la mano, casi tocándole la mejilla, luego la dejó caer. No puedo hacer mi trabajo si estoy comprometido, Sara. Y ahora mismo, mis sentimientos por ti están comprometiendo mi capacidad de pensar con claridad. Sara se quedó sin aliento, pero Marcus continuó, su voz endurecida por la resolución. Presentaré mi renuncia. Recomendaré un reemplazo. No, Sara lo agarró del brazo. Marcus, por favor. Sé que debería haberte contado todo, pero no podía arriesgarme. Es exactamente por eso que tengo que irme, le quitó la mano con suavidad. Porque no confías en mí lo suficiente como para dejarme ayudar, y yo no confío en mí mismo para permanecer objetivo. No contigo. El dolor en los ojos de Sara lo hizo querer retractarse, acercarla y prometerle que lucharía contra lo que viniera. Pero su entrenamiento ganó. Había visto muchas operaciones fracasar debido a apegos emocionales, demasiadas personas buenas morir porque los sentimientos nublaron el juicio. Me quedaré hasta que tu nuevo equipo de seguridad esté listo, dijo formalmente, moviéndose hacia la puerta. Pero después de eso, es mejor que no.
No te atrevas a hacer de esto una cuestión de ética profesional. La voz de Sara se quebró por la ira y el dolor. Estás huyendo porque tienes miedo. No del cártel, no del peligro, sino de lo que está pasando entre nosotros. Marcus se detuvo en la puerta, sus nudillos blancos en el picaporte. Tienes razón. Tengo miedo. Porque cada instinto que tengo me grita que me quede, que te proteja, que... Tomó aire para tranquilizarse. Pero no puedo protegerte si no puedo pensar con claridad. Y ya no puedo pensar con claridad cuando estás contigo. Se fue antes de que ella pudiera responder, sus pasos resonaron en el pasillo vacío. En el ascensor, se apoyó contra la pared, recordando la sensación de su mano en su brazo, la forma en que se le quebró la voz cuando le dijo que él era importante para ella. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de Jake con más información sobre la conexión con el cártel. Marcus miró el mensaje, sabiendo que su decisión de irse era tácticamente acertada, pero sentía que estaba cometiendo el mayor error de su vida. En sus años de servicio militar, había aprendido que, a veces, la elección estratégica correcta se sentía mal en el fondo. Pero también había aprendido a confiar en sus instintos, y cada instinto le decía que alejarse de Sarah Whitman lo perseguiría por el resto de su vida. La oficina de la empresa de investigación privada era deliberadamente anodina, escondida en un edificio que había visto días mejores. Sarah se ajustó las gafas de sol oscuras, agradecida de que su nuevo equipo de seguridad fuera más fácil de evadir que Marcus. Pensar en él le provocó un dolor familiar en el pecho, pero lo dejó de lado. ¿Señorita Johnson? El investigador, David Chen, utilizó su alias sin pestañear. Por favor, entre. Sarah había pasado 2 semanas construyendo esta conexión, utilizando viejos contactos y maniobrando con cuidado para encontrar a alguien que pudiera investigar más a fondo las operaciones del cártel sin levantar sospechas. La oficina de Chen era pequeña pero organizada, con las paredes cubiertas de recortes de periódicos y complejos diagramas de flujo. ¿Qué has encontrado?, preguntó Sarah, sentándose en una silla de cuero desgastada. Chen sacó un grueso archivo. El cártel de la serpiente ha estado utilizando empresas de moda para lavar dinero durante décadas. Pero aquí es donde se pone interesante. Extendió varios documentos. Tu padre no solo estaba al tanto de eso, estaba tratando activamente de detenerlo. Las manos de Sarah temblaron cuando tomó un documento. ¿Qué quieres decir? Estos son memorandos internos de hace 15 años. Tu padre descubrió que alguien de alto rango en Whitman Fashion Group estaba facilitando las operaciones del cártel. Pero en lugar de acudir a las autoridades, comenzó su propia investigación. ¿Por qué no lo denunciaría? La expresión de Chen era sombría. Porque la conexión iba más allá de los negocios. Mira esto. Le entregó una foto que le heló la sangre. Mostraba su Sarah se encontró con su madre, Victoria Whitman, en una fiesta privada hace 20 años. Junto a ella se encontraba un hombre que Sarah reconoció de su propia vigilancia en Bogotá, más joven, pero inequívocamente el mismo líder del cartel. Se reían, cómodos el uno con el otro de una manera que sugería que se conocían desde hacía mucho tiempo. El apellido de soltera de tu madre no era realmente Preston, explicó Chen en voz baja. Antes de casarse con tu padre, era Victoria Ramírez. Su familia tenía conexiones con los fundadores originales del cártel de la serpiente. Sarah sintió que la habitación daba vueltas ligeramente. Eso es imposible. Mi madre siempre se ha preocupado por el estatus social, por mantener la reputación de la familia. La tapadera perfecta, señaló Chen. ¿Quién sospecharía de una socialité obsesionada con la propiedad? Tu padre lo descubrió con el tiempo. Por eso empezó a documentarlo todo. Dudó. Y probablemente por eso murió. Sarah se levantó de repente y caminó de un lado a otro por la pequeña oficina. Si lo que dices es verdad, entonces mi madre, ¿ha estado trabajando con ellos todo este tiempo? ¿Usando nuestra empresa? No solo trabajando con ellos, Chen sacó otro documento. Según esto, ella es una de sus arquitectas clave en el lavado de dinero. Las prácticas comerciales legítimas que construyó tu padre. Ella las utilizó para crear una vía perfecta para los fondos del cártel. Un recuerdo surgió, las palabras de su madre en esa tensa cena. Tu padre trabajó muy duro para proteger la reputación de esta familia. Para protegerte de ciertas consecuencias.
Hay más, continuó. Chen. ¿El hermano de tu padre, James Whitman? ¿El que supuestamente murió en un accidente de barco antes de que tú nacieras? No murió. Se acogió a la protección de testigos. Iba a testificar sobre las operaciones bancarias del cártel. Sara se hundió en la silla, su mundo se inclinó sobre su eje. Mi madre me dijo que murió antes de que yo naciera. He visto su tumba. El ataúd vacío, dijo Chen con gravedad. El cártel organizó la muerte falsa para enviar un mensaje a tu padre. El control a través de la familia es su especialidad. Sara pensó en Marcus, en alejarlo para protegerlo. Ahora se preguntaba si había tomado exactamente la decisión equivocada. Necesitaba su mente estratégica, su comprensión de las operaciones complejas. Más que eso, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Uno de los amigos más cercanos de tu madre, estaba diciendo Chen, Gerald Maxwell. Ha estado actuando como enlace entre el cártel y varias casas de moda. No solo la tuya, se han infiltrado en la mitad de las principales marcas de Nueva York. Sara recordó a Gerald, siempre presente en los eventos familiares, siempre observando. Había crecido llamándolo tío Jerry. La traición le quemaba la garganta. Su teléfono vibró, un mensaje de su madre: «Cena esta noche, cariño». Necesitamos discutir la dirección que debe tomar la empresa. Sara miró el mensaje con nuevos ojos. Cada cena familiar, cada consejo maternal, cada crítica a su estilo de gestión, ¿había sido todo para proteger los intereses del cártel? ¿Qué recomienda?, le preguntó a Chen, con voz firme a pesar de su confusión interna. Reúna pruebas con cuidado. Prepare un caso. Pero, señorita Whitman. Su expresión era mortalmente seria. Cuídese las espaldas. Si tu madre sospecha que estás investigando. Sara volvió a pensar en Marcus, recordando su eficiencia militar, su mente táctica. Lo había apartado para protegerlo, pero ahora se preguntaba si había perdido a su aliado más fuerte. Intentó llamarlo esa noche, pero el número estaba desconectado. Su agencia de reemplazo no tenía contacto de reenvío. Era como si hubiera desaparecido, llevándose consigo su última oportunidad de tener a alguien en quien realmente pudiera confiar. De pie en su ático esa noche, Sara miró las luces de la ciudad. En algún lugar, Marcus probablemente estaba pensando que ella había sido cómplice de las operaciones del cártel. La verdad era peor, ella era la hija de uno de sus operadores clave, criada en una red de mentiras tan compleja que recién ahora estaba comenzando a comprender su alcance. El resplandor de la invitación a cenar de su madre. Sara escribió en su teléfono, un faro de falsa normalidad. Sara respondió con un rechazo cortés, sabiendo que cada interacción ahora conllevaba un peligro oculto. Estaba sola en esta lucha, rodeada de personas en las que no podía confiar, extrañando a la única persona que podría haberla ayudado a desentrañarlo todo. La ironía no se le escapó, al tratar de proteger a Marcus de la oscuridad de su familia. Había perdido a la única persona que podría haberla ayudado a enfrentarla. El estacionamiento subterráneo del Ritz-Carlton resonó con los pasos de Sara mientras se acercaba al lugar de la reunión. Su viejo amigo de la Facultad de Derecho, Michael Torres, ahora trabajaba como fiscal federal, y había aceptado esta reunión secreta solo después de extensas precauciones. Ella había dejado su teléfono, tomado 3 taxis diferentes y dio la vuelta 2 veces para asegurarse de que no la siguieran. «Te ves terrible», dijo Michael a modo de saludo, saliendo de detrás de un pilar de concreto. «Gracias», Sara logró esbozar una sonrisa irónica. Eso es lo que pasa cuando descubres que toda tu vida está construida sobre una empresa criminal. Michael miró alrededor del garaje antes de hablar. He verificado todo lo que encontró tu investigador. La conexión de tu madre con el cártel de la serpiente se remonta a 3 generaciones. Sara, bajó la voz, esto es más grande que el lavado de dinero. Estamos hablando de una operación internacional sofisticada. Desfiles de moda utilizados para transportar drogas. Modelos de pasarela que llevan datos encriptados sin saberlo. Casas de diseño que sirven como fachadas para transacciones de armas. Sara sintió que sus rodillas se debilitaban. La expansión asiática, probablemente sea una tapadera para establecer nuevas rutas de tráfico, confirmó Michael. La documentación de tu padre sugiere que estuvo reuniendo pruebas durante años.
construyendo un caso que habría expuesto todo. Pero alguien lo descubrió. Mi madre, dijo Sara rotundamente. Todavía no podemos probarlo. Pero el momento de su muerte, el cambio repentino en la política de la empresa después. Michael sacó una unidad USB. Esto contiene todo lo que tenemos hasta ahora. Banca, no, Sara, no sé qué hacer con los archivos, las fotos de vigilancia, los manifiestos de envío. Pero Sara, si se dan cuenta de que tienes esto, me matarán, terminó. Como mataron a mi padre. El amigo de tu madre, Gerald Maxwell, ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sobre con quién te has estado reuniendo, a dónde vas cuando te deshaces de tu equipo de seguridad. A Sara se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Porque se acercó a uno de nuestros agentes encubiertos, pensando que era un policía corrupto. Está buscando influencia sobre ti. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar del garaje, lo que hizo que ambos se sobresaltaran. Michael le entregó rápidamente el disco. Necesitamos pruebas más concretas antes de poder seguir adelante con esto. El cártel tiene demasiados políticos y jueces en el bolsillo. Un movimiento en falso y lo enterrarán todo. Y a mí también. Sara se guardó el disco en la chaqueta. Ten cuidado en quien confías, advirtió Michael. Esta gente, son expertos en usar los lazos familiares para controlar a la gente. Tu madre. Ya no es mi madre, lo interrumpió Sara. No después de lo que ha hecho. Más tarde esa noche, en su oficina segura en casa, Sara revisó los archivos. El alcance de la operación era asombroso. Whitman Fashion Group era solo una pieza de una intrincada red que abarcaba continentes. Los desfiles de moda en París, Milán y Tokio habían servido como tapadera para importantes transacciones de drogas. Las boutiques de lujo blanqueaban millones de dinero del cartel mediante cifras de ventas infladas. Su teléfono sonó, el número de Gerald Maxwell. Sara dejó que pasara el buzón de voz, con el corazón palpitando con fuerza. El mensaje que dejó fue informal, amistoso. Sara, cariño, solo para ver cómo estás. Tu madre está preocupada por ti. Almorzaremos mañana y nos pondremos al día como es debido. La amenaza que se escondía tras las palabras amistosas era clara. La estaban observando, esperando a ver qué haría con su nuevo conocimiento. Sara se sirvió un whisky, la bebida preferida de su padre. Lo recordaba en su estudio, trabajando hasta altas horas de la noche, supuestamente por asuntos de la empresa. Ahora lo entendía, él había estado reuniendo evidencia, tratando de protegerla de la verdad mientras trabajaba simultáneamente para exponerla. Su sistema de seguridad sonó, indicando movimiento en la terraza del ático. Sara se quedó paralizada, luego transfirió rápidamente los archivos a un servicio en la nube encriptado y borró el disco. La puerta de la terraza se abrió. ¿Señorita Whitman? Era solo su nuevo guardia de seguridad haciendo sus rondas. ¿Todo bien? Noté que la luz de su oficina estaba encendida. Bien, respondió ella, ocultando su alivio. Solo trabajo hasta tarde. Después de que él se fue, Sara se hundió en su silla, temblando. No podía confiar en su equipo de seguridad. Los habían contratado a través de canales en los que su madre podía influir. No podía confiar en su personal ejecutivo, muchos de los cuales podrían ser cómplices. Ni siquiera podía confiar en sus amigos de la infancia, todos conectados al mismo círculo social corrupto. Pensó en Marcus nuevamente, deseando poder compartir la carga del conocimiento con alguien entrenado para manejar situaciones tan peligrosas. Pero ella lo había apartado para protegerlo, y ahora. Su computadora sonó con un mensaje encriptado de Chen. Maxwell reservó un vuelo a Bogotá mañana, tomando un jet de la compañía. La lista de pasajeros incluye a tu madre. Sara miró el mensaje, su mente a 1000 por hora. ¿Una reunión con los líderes del cartel? ¿O algo peor? Necesitaba saber qué estaban planeando, pero seguirlos sería increíblemente peligroso. Apareció otro mensaje de Chen, ni se te ocurra seguirlos. Estarán atentos. Sara comenzó a escribir una respuesta, pero se detuvo cuando sonó el teléfono de su oficina. La línea privada de su madre. Cariño, la voz de Victoria era suave como el whisky añejo. Espero que no estés trabajando demasiado.
Parecías distraída en la reunión de la junta de hoy. Solo enfocada en la expansión asiática, Sara mantuvo su voz firme. Ah, sí, Asia. Una pausa. Sabes, tu padre nunca entendió del todo la importancia de las relaciones internacionales. Condujo a complicaciones desafortunadas. La amenaza era sutil pero clara. Sara pensó en los archivos en su computadora, evidencia de décadas de actividad criminal. No soy mi padre, dijo con cuidado. No, no lo eres, asintió Victoria. Eres mucho más inteligente. Lo suficientemente inteligente como para saber cuándo dejar de hacer preguntas que no te conciernen. Después de colgar, Sara se sentó en la oscuridad de su oficina, las palabras de su madre resonando en su cabeza. Sabían que estaba investigando. La invitación a almorzar de Gerald, la llamada de su madre, le estaban dando la oportunidad de dar marcha atrás. Pero Sara había heredado la determinación de su padre junto con su perspicacia para los negocios. Mañana, comenzaría a planear su contraataque. Solo esperaba poder permanecer con vida el tiempo suficiente para exponer la verdad. Marcus estaba sentado en su espartano apartamento en Brooklyn, fotos de vigilancia esparcidas por su escritorio. No había dejado de investigar el caso Whitman, a pesar de su renuncia oficial. Sus contactos militares habían proporcionado información inquietante, aumento de la actividad de los cárteles en el distrito de la moda de Nueva York, movimientos inusuales de activos y, lo más preocupante, una serie de accidentes que sufrieron personas que habían hecho demasiadas preguntas sobre Whitman Fashion Group. La culpa lo había estado carcomiendo durante semanas. Alejarse había sido la opción profesional, pero todo lo que había descubierto desde entonces sugería que había dejado a Sara en grave peligro. Su teléfono vibró. Jaque Torres llamaba. Están trabajando en ella, dijo Jaque sin preámbulos. Maxwell reservó el avión de la empresa a Bogotá. Victoria Whitman también irá. Pero aquí está la cuestión, también han contratado a algunos talentos profesionales. Del tipo que tú y yo solíamos cazar. La mandíbula de Marcus se tensó. Batadores. De primera. 2 equipos. Uno siguiendo a Sara, otro encargándose de la limpieza. Ya ni siquiera intentan ser sutiles. De pie, Marcus se acercó a su caja fuerte de armas. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Alguien ha estado investigando archivos antiguos. Conectándose con fiscales federales. El cártel está nervioso. Jaque hizo una pausa. Marcus, esto es más profundo de lo que pensábamos. Victoria Whitman no solo está conectada con el cartel, su familia ayudó a fundarlo. ¿El imperio de la moda? Fue construido como una operación de lavado desde el principio. Marcus pensó en la cara de Sara cuando la confrontó con las fotos de Bogotá. El dolor en sus ojos no había sido culpa, había sido el reconocimiento de la traición. Ella los estaba investigando, dijo Marcus en voz baja. No estaba trabajando con ellos. Sí, siguiéndolos paso. Ese de su padre. Y ya sabes cómo terminó eso para él. La voz de Jaque era sombría. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Marcus ya estaba revisando sus armas. Necesito todo lo que tengas sobre sus equipos de seguridad. Diseños de edificios, horarios, asociados conocidos. Ya lo estoy enviando. ¿Pero Marcus? Ten cuidado. Victoria Whitman hace que los jefes del cartel parezcan misericordiosos. No dudará en eliminar a su propia hija si Sara amenaza la operación. Después de colgar, Marcus accedió a su computadora portátil segura. Había mantenido la vigilancia de Sara a través de canales secretos, observando cómo se reunía con los investigadores, esquivaba a su equipo de seguridad y trabajaba hasta altas horas de la noche. Se estaba acercando a la verdad, pero también se estaba volviendo más descuidada. Tomaba riesgos. No se fijaba en los coches de cola, no se daba cuenta de los nuevos trabajadores de mantenimiento en su edificio. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de texto de su antiguo oficial al mando. Las imágenes satelitales confirman el movimiento del cártel. Sea lo que está pasando, sucederá pronto. Marcus sacó los planos de construcción de la Torre Whitman. Los había memorizado durante su mandato como jefe de seguridad de Sara. Pero ahora los estudiaba con nuevos ojos, buscando rutas de extracción, posiciones defensivas,
Puntos ciegos en la cobertura de seguridad. La jugada inteligente sería entregar todo al FBI, dejar que ellos se encarguen. Pero las investigaciones federales llevaban tiempo, requerían órdenes judiciales, seguían procedimientos. Sara podría no tener tanto tiempo. Su línea telefónica segura sonó, la que solo 5 personas tenían el número. El identificador de llamadas mostraba a su ex compañera de equipo, Lisa Chen. Marcus, veo esto, dijo Lisa con voz tensa. Te envío imágenes desde el interior de la Torre Whitman. Gerald Maxwell acaba de convocar una reunión de emergencia de la Junta para mañana por la mañana. Pero escucha esto, también ha contratado un equipo de seguridad privado. Pesos pesados, ex fuerzas especiales. Marcus vio las imágenes que le envió. Los movimientos de Maxwell eran demasiado precisos, demasiado practicados. No está planeando una reunión de la Junta. Está preparando una emboscada. Eso no es todo, continuó Lisa. Victoria Whitman ha estado liquidando activos, moviendo dinero al exterior. Transferencias importantes en las últimas 48 horas. Están preparándose para quemarlo todo. ¿Y Sara con él?, terminó Marcus. Sacó el horario de Sara, estaría en esa reunión de la junta directiva. Caminando directamente hacia su trampa. De pie junto a su ventana, Marcus observó cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Se había alejado para mantener la distancia profesional, para evitar que sus sentimientos nublaran su juicio. Pero todo lo que había aprendido desde entonces apuntaba a una conclusión: Lara no era la amenaza. Ella era el objetivo. Su entrenamiento le decía que se mantuviera al margen, que dejara que las autoridades adecuadas manejaran la situación. Pero su corazón recordaba la forma en que la voz de Sara temblaba cuando hablaba de su padre, el dolor genuino en sus ojos cuando lo apartaba, tratando de protegerlo. Lisa, decidió, necesito un paquete táctico completo. Y llamar al equipo Alfa. A todos ellos. Ya está hecho, respondió Lisa. Han estado en espera desde que comenzaste a investigar. Jaque tiene el transporte organizado. Nos movemos según tu palabra. Marcus comenzó a reunir su equipo, sus movimientos eran precisos y practicados. Había pasado toda su carrera preparándose para misiones como esta, extracciones de alto riesgo, operaciones sensibles al tiempo, probabilidades imposibles. Pero esta vez era diferente. Esta vez, era personal. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Jaque. Las imágenes térmicas muestran un aumento de la actividad en la Torre Whitman. Sea lo que sea lo que estén planeando, sucederá esta noche. No mañana. Marcus miró su reloj. 3 horas hasta el amanecer. 3 horas para llegar a Sara, neutralizar la amenaza y sacarla antes de que su propia madre pudiera hacer que la mataran. Ya voy, susurró, aunque Sara no podía oírlo. ¿Espera? La casa segura era un almacén reconvertido en Red Oak, Brooklyn, cuyo exterior industrial ocultaba una instalación segura en el interior. Sara estaba de pie junto a una ventana reforzada, observando a Marcus preparar el equipo táctico con su equipo. La había sacado de la Torre Whitman hacía apenas unas horas, momentos antes de que el equipo de seguridad de Maxwell pudiera activar su trampa. El rescate en sí había sido confuso, Marcus apareciendo en su ascensor privado. La advertencia urgente susurrada, la cuidadosa navegación por los pasillos de servicio. Ahora, bajo la dura luz fluorescente de la casa segura, la realidad se estaba imponiendo. El equipo de tu madre se movió temprano, explicó Marcus, colocando fotos de vigilancia sobre una mesa de acero. Planeaban usar la reunión de la junta como tapadera, hacer que tu desaparición pareciera un ataque de nervios. Los cuerpos no reciben tanta atención cuando la víctima tiene antecedentes de inestabilidad. Las manos de Sara temblaron levemente mientras tomaba una foto. ¿Y mi madre? Ya está en Bogotá. Se fue justo después de autorizar a Maxwell a manejar la situación. La mandíbula de Marcus se tensó. Interceptamos comunicaciones. Se está reuniendo con el liderazgo del cartel, probablemente para asegurar su apoyo para lo que viene a continuación. La toma completa de control de Whitman Fashion Group, concluyó Sara. Si yo no estoy, ella tendrá el control total. Todos esos planes de expansión asiática.
Se convertirían en nuevas rutas de tráfico, agregó Jake Torres, entrando con más información. Tu madre ha estado planeando esto durante meses. El aumento de la seguridad, la presión de los medios, la repentina preocupación de la Junta sobre tu liderazgo. Todo fue orquestado para aislarte. Sara se volvió hacia Marcus, su primer momento real para hablar desde su partida. ¿Por qué regresaste? La sala quedó en silencio. Otros miembros del equipo de repente encontraron razones para revisar el equipo o salir. Marcus la miró fijamente. Porque me equivoqué, dijo simplemente. Pensé que mantener la distancia profesional me ayudaría a protegerte mejor. En cambio, casi hago que te maten. Yo te alejé primero, le recordó Sara. Traté de protegerte de todo esto. Ambos somos idiotas, la boca de Marcus se torció ligeramente. Idiotas altamente competentes y bien intencionados. Sara sintió que algo en su pecho se aflojaba, una tensión que había estado cargando desde que él se fue. ¿Y ahora qué? Marcus señaló los diseños tácticos. Tenemos evidencia de las operaciones del cártel, gracias a tu investigación y la vigilancia de mi equipo. Pero no es suficiente. Necesitamos pruebas de la participación directa de tu madre, algo que no puedan enterrar sus abogados. Los servidores privados, dijo Sara de repente. En la antigua oficina de mi padre. Mi madre la convirtió en su estudio privado después de su muerte, pero nunca cambió la habitación de seguridad oculta. Él me la mostró una vez, dijo que era donde guardaba su trabajo más importante. La evidencia que estaba reuniendo contra el cártel, asintió Marcus. Pero entrar allí, será casi imposible, intervino Jake. La torre está cerrada a cal y canto. El equipo de Maxwell tiene el control de todos los puntos de acceso. Sara se enderezó, mientras se formaba un plan. No todos los puntos de acceso. Hay un ascensor privado, instalado cuando se construyó el edificio. Se conecta al antiguo sistema de correo neumático. Mi padre solía bromear diciendo que era su ruta de escape si las reuniones de la Junta se volvían demasiado tediosas. Marcus ya estaba sacando los esquemas del edificio. No está en ni un plano oficial. Porque era el proyecto favorito de mi abuelo. Una línea directa desde el subsuelo hasta el piso ejecutivo. Sara trazó la ruta probable. La entrada está oculta tras una pared falsa en la bodega. Nadie la ha usado en años, pero podría ser nuestra única oportunidad, terminó Marcus. Estudió su rostro. Es peligroso. Si nos atrapan, lo sé, Sara lo miró a los ojos. Pero ya no quiero esconderme. Mi padre murió en el intento. Estoy volando para exponer esta operación. No permitiré que su muerte sea en vano. Marcus asintió lentamente. Necesitaremos una distracción. Algo lo suficientemente grande como para alejar a la seguridad de Maxwell del piso ejecutivo. La gala benéfica, dijo Sara inmediatamente. Es mañana por la noche. Todas las casas de moda más importantes de Nueva York estarán allí. Incluidas varias que probablemente sean parte de la red del cártel. Una cobertura perfecta, convino Jake. La seguridad se centrará en proteger sus operaciones de la exposición. Si lo programamos bien, podemos llegar a los servidores mientras están manejando el caos, concluyó Marcus. Se volvió hacia Sara. Pero tendrás que asistir a la gala. Ser visible. Mantener su atención mientras accedemos al edificio. Puedo hacer eso, la voz de Sara era firme. He estado desempeñando un papel toda mi vida sin darme cuenta. Puedo desempeñarlo una noche más. Marcus se acercó y bajó la voz para que solo ella pudiera escuchar. Este no es como tus eventos habituales. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Confío en ti, dijo Sara simplemente. Sus miradas se cruzaron, los sentimientos no expresados de semanas de separación flotando entre ellos. Debería haber confiado en ti desde el principio. La mano de Marcus rozó la suya, el breve contacto envió electricidad a través de ambos. Resolveremos esto. Juntos esta vez. A su alrededor, el equipo continuó con los preparativos, pero por un momento, estaban solos. Una mujer lista para reclamar su legado y un hombre que había roto todas las reglas profesionales para ayudarla a hacerlo. El peligro que se avecinaba era real,
Pero por primera vez desde que descubrió la verdad sobre su familia, Sara sintió esperanza. Juntos, estuvo de acuerdo, y comenzó a describir todo lo que sabía sobre los protocolos de seguridad de la gala. La gala benéfica anual del Whitman Fashion Group transformó el gran vestíbulo de la torre en un brillante escaparate de riqueza y poder. Sara se movió entre la multitud con un vestido negro de Givenchy, interpretando su papel a la perfección. La directora ejecutiva segura de sí misma, ligeramente preocupada por la reciente atención de los medios, pero decidida a mantener su posición. «Lo estás haciendo muy bien», la voz de Marcus llegó a través de su auricular casi invisible. Él y su equipo ya estaban en posición, usando la entrada de servicio a la bodega de vinos mientras Sara mantenía la atención de Maxwell arriba. Gerald Maxwell se acercó, con champán en la mano. «Sara, cariño. Te extrañamos en la reunión de la junta esta mañana». «Migraña», sonrió Sara en tono de disculpa, con el corazón acelerado. «Pero no podía faltar esta noche. Demasiada gente importante para decepcionar». Señaló a la multitud de élites de la industria de la moda, muchas de las cuales, ahora sabía, eran cómplices de las operaciones del cártel. Equipo 2 en posición, la voz de Jaque crepitó en su oído. Las cámaras de seguridad en el piso ejecutivo están conectadas. Maxwell tocó el codo de Sara, su agarre ligeramente demasiado fuerte. Tu madre llamó antes. Está preocupada por tus recientes intereses. La gente con la que te has estado reuniendo. ¿Lo está? Sara mantuvo su voz ligera. Qué amable de su parte preocuparse. Aunque me sorprende que haya podido encontrar tiempo durante su ajetreado viaje a Bogotá. Algo brilló en los ojos de Maxwell. Acceso al sótano asegurado, susurró Marcus en su oído. Moviéndonos hacia la entrada del sistema neumático. Sabes, Sara, Maxwell la dirigió hacia un rincón más tranquilo. Tu padre tenía preocupaciones similares sobre las operaciones de la compañía cerca del final. ¿Similares? Tendencias de investigación. ¿Lo hizo? Sara tomó un sorbo de champán, obligando a su mano a no temblar. ¡Qué fascinante! Cuéntame más sobre los últimos días de mi padre, tío Jerry. Estoy segura de que lo recuerdas bien. En el sótano, Marcus y su equipo localizaron la entrada oculta detrás de los estantes de vino. El túnel del viejo sistema neumático era angosto pero funcional. Comenzando el ascenso, murmuró en su comunicador. Sara, haz que siga hablando. Necesitamos 5 minutos más. La expresión agradable de Maxwell se había endurecido. Tu madre siempre decía que te parecías demasiado a él. Demasiado, con principios. Es admirable, en realidad. Pero los principios no construyen imperios. No, convino Sara. Krim lo hace de manera mucho más eficiente, ¿no? Antes de que Maxwell pudiera responder, estalló una conmoción cerca de la entrada. Sara reconoció al equipo de Jaque implementando su distracción, un invitado borracho que causaba una escena, acusando a otra socialité de usar diseños de imitación. Llegando al piso ejecutivo, informó Marcus. Esperando el acceso a la sala de seguridad. El teléfono de Maxwell vibró. Lo revisó, frunciendo el ceño. ¿Si me disculpas? Por supuesto, sonrió Sara. El deber llama. Mientras Maxwell se alejaba, Sara circuló entre la multitud, manteniendo la visibilidad mientras su corazón tronaba en su pecho. A través de su auricular, escuchó a Marcus trabajando en la cerradura de la sala de seguridad. Entendido, la voz de Marcus era tensa. Estamos dentro. Pero Sara, hay alguien más aquí. La sangre de Sara se heló. ¿Qué? Hola, cariño. Sara se dio vuelta. Su madre estaba detrás de ella, elegante en Chanel, luciendo, no me sorprendí en absoluto. ¿De verdad pensaste que estaba en Bogotá? Equipos comprometidos. La voz de Jaque crepitaba con urgencia. Múltiples elementos hostiles convergiendo en el piso ejecutivo. Victoria tomó el brazo de Sara, su agarre como el acero. Continuemos esta conversación en un lugar más privado, ¿de acuerdo? En la sala de seguridad, Marcus y su equipo se encontraron rodeados de hombres armados. Pero lo que capturó su atención fue la pared de monitores que mostraban transmisiones en vivo de casas de moda de todo el mundo, cada una mostrando las operaciones del cartel en tiempo real.
Tu padre construyó esta sala para reunir pruebas. La voz de Victoria llegó a través del auricular de Sara, que estaba conectada a su sistema de comunicación. La readapté para administrar nuestro verdadero negocio familiar. Marcus, querido, por favor no intentes nada heroico. Mis hombres tienen órdenes de disparar. La mente de Sara corría mientras su madre la guiaba hacia el ascensor privado. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Sobre tu investigación? Desde el principio. ¿Sobre el regreso de Marcus? Por favor, cariño. Pensabas que no tendría contingencias para un hombre de sus capacidades. Las puertas del ascensor se abrieron. Sara entró en el piso ejecutivo. Vio a Marcus y a su equipo, con las armas entregadas, rodeados por la seguridad de Victoria. Los monitores de la habitación segura arrojaban un extraño resplandor azul sobre la escena. Debo admitirlo, suspiró Victoria, había esperado que estuvieras más dispuesta a unirte al negocio familiar. La conciencia de tu padre ya era bastante fastidiosa. Pero tú. Tocó la mejilla de Sara casi con ternura. Tenías tanto potencial. Para convertirte en un criminal. Sara se apartó.